eso va a repercutir en la familia, y eso va a repercutir en la iglesia, y eso va a repercutir en la sociedad, eso va a repercutir en la nación. Eso lo dice Salmo 127, ¿se recuerda? Mire, alguien dirá, hermano, ¿por qué no me habla de escatología? De eso le estoy hablando. Porque yo le he contado a usted que la mitad de la Biblia está en el Salmo 118, versículo 8. Y antes de ese 118:8 está el Salmo 117, que es el capítulo más pequeño de la Biblia. Y después del Salmo 118 está el 119, que es el capítulo más grande de toda la Biblia. El 117 tipificando el Antiguo Testamento, y el 119 tipificando el Nuevo Testamento, y el 118 tipificando a Jesucristo. Pero a partir de 119 en adelante hay 15 salmos en donde están descritas las 15 doctrinas que nosotros tenemos que predicar en el final del tiempo, y que se llaman, todos estos salmos del 120 en adelante, se llaman cánticos de ascenso gradual, o yo le llamo a eso el cántico de los arrebatados. Entonces, yo quiero ser arrebatado, y regresar después exaltado a la gran tribulación para lo que el Señor me ponga a hacer. No me quiero quedar castigado a la gran tribulación. Yo no sé si usted quiere quedarse castigado o prefiere ser arrebatado también juntamente con la iglesia para irla a presentar como una novia pura, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos se apuntan para eso, hermano? Aunque tengamos que regresar después, pero ya en otra dimensión, ¿verdad? Entonces, dentro de ese Salmo está el 127 que dice, en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Entonces, una de las doctrinas del final del tiempo es edificar la casa. Y después dice, en vano vela la guardia si Jehová no cuida la ciudad. Entonces, el principio es que Dios edifique mi casa. Yo tengo que lograr, mire pues lo que le voy a decir, yo tengo que convencer a Dios con mis actitudes, con mis acciones, con mis pensamientos, con mi decisión. Yo tengo que convencer a Dios de que edifique mi casa. Una vez ya lo convencí de que edifique mi casa, entonces yo tengo que ponerme a trabajar para edificar mi casa. No es al revés. No es de que yo me pongo a edificar mi casa y después Él me edifica mi casa. No, no, no. Ahí dice, en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Entonces yo lo que tengo que hacer es convencer a Dios de que edifique mi casa. Y cuando ya lo convencí, no me puedo quedar ahí. Ahora tengo que batallar para edificar mi casa. Cuando ya logré hacer eso, entonces ahora tengo que convencer a Dios que cuide la ciudad. Una vez que ya convencí a Dios que cuide la ciudad, entonces tengo que poner guardia. Pero la gente, mire usted, yo digo, pobre el gobierno. ¿Por qué pobre? Porque qué pacaya. Todos 13 millones de habitantes les reclaman por seguridad, pero no hacen su parte. Porque si todos nosotros edificáramos nuestra casa, primero habiéndola edificado el Señor y nosotros la hubiéramos edificado, no habrían maleantes, no habrían mareros, los criminales serían contados con los dedos de la mano, hermano. Y después ponerla, pero no me quiero meter en ese lío, es parte de la doctrina del último tiempo. La casa, mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. Tú no te jubilas de padre, tú no te jubilas de esposo. Si te casaste, hermano, ya ahora le tienes que hacer frente a esa cosa.
Ahora, si eres soltero y eres un ministro soltero y tienes el don de continencia y tienes la sabiduría para que no te endosen a ninguna hermana de la iglesia, entonces, enhorabuena, ¿verdad? Eres un Pablo o un Timoteo. ¿Cuántos casados hay aquí? Muy bien, gloria a Dios. Felizmente, dice el hermano. Entonces, claro, yo voy a convencer a Dios de que edifique mi casa, y eso ya lo hemos dicho en algunas oportunidades cómo se hace. Yo voy a convencer a Dios, yo voy a convencerlo haciendo algunas cosas, siendo un sacerdote fiel, porque el Señor dice, yo levantaré un sacerdote fiel y a él le edificaré casa. Si yo le edifico casa al Señor, Él me edifica casa a mí, porque la Biblia dice que David le quería edificar casa. Él le dijo, tú no me edificarás casa, yo te la voy a edificar a ti. Entonces, una vez que lo convencimos, nos ponemos a chambear. Ahora bien, para todo esto nosotros tenemos que tener conciencia bien clara de que en este problema se pueden suscitar tentaciones y se pueden suscitar caídas. Y que cuando estamos en una casa, y esto que voy a decir de ninguna manera es permiso para que todos hagan lo que quieran, pero cuando hay una casa en donde hay un padre, ninguna caída puede ser terminal. Cuando hay una casa verdadera, genuina, no pueden haber productos desechables. Pero sí tiene que haber disciplina. Y en algún momento la gente que es disciplinada puede llegar a sentir que lo están desechando. El hijo pródigo lo ha de haber sentido. Pero entonces tenemos dos cosas. Uno es un problema que llamaríamos, si ya pecó, dice 1 Juan 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. En otras palabras, estas cosas escribo como un antídoto, como una, más que antídoto, vacuna. Como algo, una medicina preventiva. Pero si ya habéis pecado, entonces te tengo que aplicar la medicina curativa. Pero la medicina curativa te voy a tener que sajar, te voy a sacar el material purulento, después te voy a coser y todo esto sin anestesia para que te duela. Pero de que vas a ser curado, vas a ser curado. Entonces me he encontrado, y el Señor me ha estado hablando desde hace varios días, acerca de uno de los problemas más temibles que se le van a presentar, y quiero empezar con los varones. Yo le llamo a esto y a este tema, le llamo las amazonas. Y escogí esta foto de esta chica, que es, obviamente, parece ser que salió en una película, pero como usted es evangélico, pues no la identifica. Creo que fue en El Señor de los Anillos, pero no estoy seguro. Y la escogí porque aunque algunos cuando pintan amazonas, las pintan voluptuosas, esta casi no se le miran sus pechos. Mejor dicho, es despechada. Y es que realmente el nombre de Amazonas viene del griego a, que como le puse acá, es privativo y significa sin, y mazos, que significa pecho.
lo que da la palabra sin pecho. Relacionando esto con la tradición que decía que las amazonas se cortaban o quemaban el pecho derecho para poder ser capaces de usar el arco con más libertad y arrojar lanzas sin la limitación y obstrucción física. Entonces, uno de los, y todo está así íntimamente relacionado, lo que platicamos, lo que predicamos, porque lo predicamos realmente, creo yo, por el Espíritu Santo, que es el que nos tiene que guiar. Si no, estamos fritos, hermano. Si el Espíritu Santo no nos está guiando, mire, hay que agradecérselo al Señor y hay que admirarnos. Pero no hay que creernos de que el Espíritu Santo nos use, porque realmente Él está interesado. Y Él puede utilizar una burra si quiere, o una quijada de un burro. Él puede hacerlo. Entonces, digamos, creo que van a ser 15 días este domingo, yo estuve predicando acá en la iglesia un tema que se llamaba Fundando la Fortaleza. Me basaba creo que Nahum capítulo 2, en donde dice, el destructor ha subido contra ti. Por lo tanto, vigila la fortaleza. Cuando digo vigila la fortaleza, tenemos que pensar que en el Salmo capítulo 8 el Señor viene y dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Y cuando Jesús lo explica en Mateo, dice de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Pero la palabra que me llama la atención es de los que maman. Y las amazonas lo que hacían era que se cortaban su pecho para no dar de mamar. Es impresionante, las amazonas, algunos dicen que es mitología y otros dicen que es histórico, pero las amazonas hacían una visita al año a una aldea vecina donde habían bastantes hombres y se preñaban llegaban para visitarlos, para ser visitadas, y ya se iban embarazadas. Hasta que quedaban embarazadas, dejaban eso y regresaban a su lugar, y si nacía un niño, lo mataban, lo abandonaban o lo devolvían a la aldea, y si nacía una mujercita, entonces la cuidaban y la amamantaban con el pecho izquierdo seguramente, ¿verdad? Y la hacían crecer y después la adiestraban en las artes de la guerra. Es terrible, era prohibido que entrara en su territorio un hombre. Esto en el sentido histórico y también mítico, pero cuando lo vemos en el sentido espiritual, amados hermanos, tenemos que entender que es un espíritu inmundo llamado espíritu de Lilith. Y como le dije la vez pasada, el martes antepasado, si a usted una mujer de su iglesia o de fuera de la iglesia le dice que usted está muy bien parecido, o ella es ciega, o el diablo se puso falda. Porque sinceramente, hermano, como dijo Pablo, no sois muchos nobles, diría aquí, no somos muchos guapos. Claro que la unción de Dios nos puede hacer sentir a nosotros y nos puede hacer ver de una manera distinta. Entonces, yo quisiera hablarle a usted de las amazonas espirituales y del antídoto que deberíamos de estar utilizando para pelear esta batalla. Y hermanos pastores, disculpen hermanos, miren, no hay que esconder, miren, no hay que esconder el pecado, porque te lo van a cobrar. O sea, en este momento, esta es la continuación
de lo que estuvimos platicando en aquella oportunidad, y yo lo único que necesito, hermano, pues es terminar eso y dar algunos consejos bíblicos. Pero realmente el que tiene que hacer la obra es el Espíritu Santo. Si estás siendo asediado, si estás teniendo muchos problemas con tu cónyuge, si te sientes incomprendido, si sientes que hubiera sido mejor estar soltero o casarte con otra mujer que tuviera anhelo ministerial y no con tu esposa, que lo que tiene es anhelo de estar ministrando a tus propios hijos, estás en un grave problema, hermano. Estás en un grave problema porque te están asaeteando tu mente. Y eso te va a conducir a cosas impresionantes. Entonces miremos las amazonas espirituales, miremos este capítulo de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 26. Hallé más amarga que la muerte. Mire con quién comparan a esta amazona. Hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Hermano, tienes que huir. Tienes que escapar, hermano. No te las lleves de que tú sí puedes. No, yo sí puedo, hermano, como cuando mi pastor, mi apóstol dio una orden allá y dijo: señores, ninguno ministra a mujeres. Entonces un hermano que hasta me da el deseo de decir nombres, pero no lo voy a decir, que fue el primero que se opuso. Dijo: ¿y dónde está eso en la Biblia? Y sí hay versículo bíblico, cuando dice que las mujeres ancianas ministren y enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Está dando por sentado que quien los atendía eran las mujeres, y habían ancianas que se ocupaban de eso. Y cuando Pablo le dice a Timoteo cómo debe de tratar a las jóvenes como que fueran hermanas biológicas, a las ancianas como que fueran una madre, hermano, está poniendo un límite. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer nosotros es tomar en cuenta ese consejo, esa orden apostólica que fue dada con anterioridad y que yo la recibo y la traslado. No ministren mujeres. Su cubículo en donde usted ministra, su oficina donde sea, sería bueno que si va a tener que ministrar mujeres, ponga una puerta que tenga vidrio para que todo el mundo lo pase tigreando de que usted no está haciendo nada malo. Aunque es problemático, porque nos vamos a dar cuenta que aquí la contaminación no es por contacto físico, sino que por contacto espiritual, y es palabra y oído. Entonces, debemos de ser cuidadosos, hermano pastor. Perdone que nos pusimos tan serios hoy, ¿verdad? Mire, húyale a eso. No se las lleve, que usted es el más valiente de todos, hombre, y que es san no sé quién. No se las lleve de eso. Mejor ponga tierra de por medio. A ella que la atienda su esposa y usted atiende al esposo. Tampoco deje que su esposa se ponga a ministrar a los varones. Porque si no, mi abuelo es mi pariente. La misma cosa. Entonces aquí el antídoto, hermano, como usted puede ver acá, dice que el que agrada a Dios escapará de ella. Aleluya. El que agrada a Dios escapará de ella. El martes antepasado, aquí uno de los hermanos se le salieron las lágrimas y dijo:
Doy gracias a Dios que yo ya pasé de los 50 años. ¿Verdad? Y él, porque era, y que con sinceridad lo dijo. Pero usted no se confíe de que ya pasó de los 50. Si Abraham tenía más de 100 años y todavía tuvo hijos con cétura. Entonces no se confíe de eso, porque puede ser que la bendición de Abraham en ese sentido esté cayendo sobre usted, ¿verdad? Y sea usted mero jacarandoso. No, aquí se trata de agradar a Dios, hermano. Y dice la Biblia que si el antídoto, entonces, porque sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces uno de los elementos que a nosotros nos va a ayudar como antídoto para poder salir airosos de esta batalla, óigame bien lo que le estoy diciendo como apóstol, se lo estoy diciendo, bajo mi perspectiva apostólica, estamos pasando en este momento el cuerpo ministerial que ministra a la iglesia de Cristo, estamos pasando por un cuello de botella de tentación ministerial sexual. Yo se lo advierto. Yo se lo advierto. El tentador ha venido con un montón de problemas en contra de los matrimonios. Oigo otra predicación, tal vez si me ayudan, por favor, porque este es un mensaje para pastores sobre todo. Y necesito que nos concentremos en esto, hermano. No sé si los servidores o hermano Abraham me ayudas para analizar esto. Esto es muy importante, hermanos. Estamos hablando con el cuerpo ministerial. Uy, esto es de vida o muerte para la iglesia. Volvamos al punto. Necesitamos fe. Necesitamos mucha fe para poder ejercer nuestro ministerio. Estamos pasando por un cuello de botella, le estaba diciendo, en donde se van a dar tentaciones terribles de tipo ministerial. Y seguramente algunos de ustedes podrían pararse y testificar. Y decir, hermano, fíjese que a mí se me presentó. Mire, hermano, no sería raro, y esto a mí me lo han testificado, que satanistas se han estado metiendo dentro de las iglesias. Fíjense lo que le estoy diciendo. Yo acabo de estar platicando con un hermano que pastor de una iglesia muy grande, y entonces me dijo, fíjese hermano que a nosotros, un día el Señor me dijo que habían satanistas dentro de la iglesia, y me puse, cada vez que se terminaba el culto, llamaba a los que Dios utiliza para echar fuera demonios, y los ponía, y vamos a echar fuera demonios, y a orar. Y entonces, dice que empezaron a caer gentes que estaban ahí, pum, 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 hasta que uno de ellos llegó, no de los que caían, sino que de los que no caían, pero que se llegaron a presentar, y llegó a decir, mire, disculpe, yo soy el mero Tatashcán de los satanistas aquí en Guatemala. Y yo vine, y cuando ustedes se ponían a orar, yo me salía del cuerpo, para que no me afectara. Pero un día un servidor llegó, y cuando yo estaba fuera del cuerpo, le puso las manos a mi cuerpo, y ¡fum!, me jaló de nuevo, y me empezó a sangrar todo. Entonces, y se convirtió el hombre, y le empezó a platicar, y le dijo, y mire, usted tiene a fulano y a sutano ahí, usted tiene a fulano, esos son mis discípulos, eran mis discípulos allá. Pero si la Biblia dice que tenemos una lucha, ¿o no dice la Biblia que tenemos una lucha? Dice, nuestra contienda, 2 Corintios 4, dice, nuestra contienda, nuestra lucha, nuestra batalla. El apóstol Pablo dice, yo peleé como hombre en Éfeso contra fieras. Pablo dice cuando termina su carrera, yo ya peleé la batalla.
Dice Pablo, las armas de nuestra milicia, de nuestra contienda, no son carnales, sino que poderosas. Entonces tenemos una contienda, tenemos una batalla. ¿Y contra quién será la batalla? ¿Contra la suegra? No, de ninguna manera. Es una batalla, hermano, terrible entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hombre, tenemos que entender que si estamos a la cabeza de una iglesia, y si estamos a la cabeza de un movimiento de avivamiento, y si estamos a la cabeza en naciones, porque sin lugar a dudas, sin el ánimo de estar siendo nacionalista en esto, hermano, pero Guatemala ha sido escogida para un derramamiento de parte del Espíritu Santo. Mire, disculpe, yo no lo digo para que usted se alegre porque nunca clasificamos para el mundial o que viva Guatemala. ¡No! Mi ciudadanía es celestial, pero en este lugar Dios, por alguna razón, decidió iniciar algo como en Israel. Yo no sé si usted sabe que cuando se hace una triangulación entre Asia y Europa, Israel está en el puro centro geográfico. Centro geográfico. Tiene que ver, los lugares tienen que ver. Por eso los Illuminati escogen lugares específicos que los triangulan con las pirámides de Egipto, con Stonehenge de Inglaterra y con cosas así. Por eso Washington está fabricada, construida de esa manera, porque lo geográfico sí afecta. Y nosotros estamos en el puro centro de América. Jutiapa es exactamente el centro. No es Jutiapa, se los puedo asegurar. Les digo por qué es Jutiapa. Porque ahí nació mi apóstol. Y nosotros investigamos eso. Nosotros investigamos eso. Y cuando vimos, pero ¿cómo es posible que cabal donde nació él, de ahí donde nació, que era permítame utilizar esta frase, que era un semental de apóstoles? ¿Y por qué Dios escogió este sitio, el centro? No es por nacionalismo, hermano, por favor. Para mí el nacionalismo es algo que debe de haber, patriotismo y todo, porque no debe de interferir con nuestra función ministerial. Entonces, si a ti te mandaron, porque tú no eres de aquí, o si eres de aquí, el Señor dijo que Él no era de la tierra. Y de una vez dijo que tú eras Ití. El Señor dijo, vosotros no sois del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los reconocería y los felicitaría, pero ustedes no son del mundo, hijo. Ustedes vienen de otro planeta. Ustedes vienen desde la eternidad. Y les tocó aterrizar en el centro geográfico de un lugar llamado Tierra. Continente del nuevo continente. Ahí mandaron esos espíritus, porque ahí iba Dios a hacer desarrollar un avivamiento. Entonces, ¿qué cree? ¿Que el diablo se va a quedar de brazos cruzados? No, hermano, a usted lo han estado persiguiendo desde que antes de que usted naciera. Cuando usted estaba en el vientre de su mamá, el diablo trató de matarlo, seguramente sin el ánimo de acusar a su progenitora, pero seguramente hasta saetas y dardos envenenados llegaron a la mente de su mamá de abortarlo. Y cuando usted ya fue niño, lo trataron de matar, como trataron de matar a Moisés, como trataron de matar al Señor Jesucristo, como el enemigo ha tratado de matar a los niños. Porque en usted había un ministerio. Por favor, entiéndalo y créalo. Y óigame bien lo que le voy a decir. Y el diablo nunca
nunca ha cesado en ese anhelo de que usted sea hecho trocitos. Ahora mi pregunta es, ¿usted se va a dejar? Para eso nos han dado armas poderosas en Cristo, para destrucción de fortalezas. En el nombre de Jesús, Dios te ha levantado para que ministres un pueblo, no para que te vengas a quejar que no te alcanza para el alquiler. Si no te alcanza para el alquiler, ponete debajo de un aguacatal y seguir predicando el evangelio glorioso, y ahí Dios va a hacer la obra. No tienes necesidad de tener una mega iglesia para hacer cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Pero como se puso ahora, es un prototipo, ¿verdad? Los mejores aparatos de sonido, gloria a Dios, los mejores aparatos de sonido, si puedes. Pero si no, pues te dieron semejante galío. Gloria a Dios si tienes una cañonera y tienes una pantalla y lo que sea, pero si no, con un pizarrón. Y si no hay pizarrón, pues con un vidrio, hermano, se pone así contra la pared y se compra de esos marcadores. Puchis. Tenemos que hacer algo, hermano. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. Entonces, aquí estamos. Perdón por lo que voy a decir, no lo estoy diciendo con altivez, ni altanería, orgullo, soberbia. No. Estamos con temor y temblor a la cabeza de un avivamiento. Estamos frente a cosas que jamás habíamos visto. Estamos ante problemas que nunca estuvieron relatados en libros, cómo resolverse. Estamos ante maquinaciones diabólicas que la Biblia las debe de describir, pero que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que, digamos juntamente con Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos necesidad de discernimiento de espíritus. Ese tipo que le hablaba a este pastor, le dijo, porque él le preguntó, ¿y cómo hacían ustedes para contaminar gente dentro de la iglesia? Porque a eso llegaban. ¿Cómo hacían ustedes? Entonces digo, si yo a usted ya lo tenía en la lista para contaminarlo, le dijo. Y le había pedido una cita. El ex satanista le había pedido una cita a este pastor. Y el pastor estaba atendiendo a un hermano y se tardó. Y se le fue la onda. Entonces, ¿cómo se le fue la onda? Cuando terminó de atenderlo, salió de su oficina por otra puerta, se metió a su carro y se fue. Y el satanista se quedó esperando. Fíjese lo que le dijo. Entonces, él está contando cómo lo iba a contaminar. Entonces le dice, y cuando yo vi que usted ya no estaba, dije, entonces estos también se desaparecen. Pero es que él creyó que se había desaparecido. Aquel se había ido. Sí, se había desaparecido, pues, pero a pie. Y entonces le dijo, pero yo lo que estaba esperando, le dijo, es que usted me pusiera las manos. Porque en el momentito que usted me ponía las manos, yo le lanzaba a usted el hechizo que le traía preparado. Pero nosotros, hermano,
queremos sobarle la cabeza a todos. Y cabal, ahí nos pueden estar lanzando. La Biblia dice que no hay que imponer las manos con ligereza. Claro que ahí habla de estar enviando a alguien, ¿verdad? Pero también habla de que hay que ver a quién, por quién se ora. Si Dios te ha librado de la mujer esa, seguramente le estás agradando. Mire, se lo va a poner de otra manera, pues. Se lo va a poner de otra manera. Mire, pues. Yo conozco a un ministro que un día estaba ministrando a una mujer. Por cierto, no la debería haber estado ministrando, ¿va? Pues ya entendimos la orden aquella. Pero él la estaba ministrando. Y entonces se le manifestó el demonio a la chica. Y se paró. Pero bien sensual, la patoja. Y lo empezó a arrinconar a él. Y le empezó a decir cosas tremendas, ¿no? Solitos en la oficina, ¿no? Y la chica acercándose y desabotonándose, voluptuosa. Y él se paró. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Para atrás. Y entonces le empezó a hablar el demonio. Y le dijo, si yo era el que te daba las mujeres en el mundo. Él creía que tenía pegue. De veras, hermano, esto es cierto. Él creía que tenía buen pegue y el demonio se lo bajó en la moto. Yo era el que te daba las mujeres y te puedo seguir dando lo que querrás. Hasta que le salió el grito desde el vientre en el nombre de Jesús y cayó ahí. Pero el asunto es que si a ti nunca te ha venido una tentación de esa naturaleza, dale gracias a Dios, hermano. No digas, ay, es que yo nací feo, es que cuando yo nací mi mamá en vez de darme el pecho me dio la espalda. En vez de decir eso, dale gracias a Dios. Seguramente estás agradando a Dios. Pero sigamos. Por eso yo dije, antídoto es vacuna y medicina curativa. El antídoto puede surgir ya cuando una serpiente mordió y le inyectan el antídoto. La vacuna es mucho tiempo antes de que entre la bacteria, el virus. Y le repito una vez más, si aquí alguien ha caído, es tiempo que se ministre y confiese su falta. No haga lo que hacen los gatos. Con su inmundicia. Solo le echan tierrita. No haga lo que hizo Moisés, que en la arena escondió su pecado. El egipcio muerto lo escondió entre la arena. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Yo lo que le puedo ofrecer es que lo vamos a restaurar. Pero también lo que le puedo ofrecer es que va a tener que llevar una disciplina. Porque la disciplina es antídoto. Ahí va a haber. Sí, yo tengo que seguir hablando aquí, pero el tiempo avanza y tal vez solo voy a terminar leyendo, hermano. Pero es que el principio, mire, yo le puedo dejar todos los versículos para que usted los investigue, pero al principio tengo que meter un par de piochazos en esa roca, ¿verdad?
para que entonces se pueda meter la dinamita. Y a usted le pega el fosforazo y ya. Al final de cuentas, a mí no me gusta quemar cohetes. Tenemos que ser bien cuidadosos, hermano. Ahora, esto también tiene que ver no solo en lo físico. Esto también es espiritual, porque hay una ramera que anda detrás, una ramera espiritual que anda detrás de todos los siervos de Dios, se llama Jezabel, y les quiere enseñar y seducir. Usted es apetecible, no sé si lo habían dicho alguna vez, pero usted es apetecible, pero para el diablo. Pero gracias a Dios no solo para el diablo, porque la Biblia dice en Santiago capítulo 4 que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente para sí. Entonces hay dos poderes que te anhelan. ¿A cuál te vas a entregar? ¿Verdad que al del Señor? Al Señor Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Bueno, sigamos acá, por favor. Miremos este otro. Proverbios 2:16. Serás librado de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. O sea que no solamente, porque el otro era corazón y brazos. Aquí es lengua viperina, que te empiezan a hablar y te empiezan a calentar el oído. Y si estás pasando por una etapa, hermanos amados, disculpen, les tengo que hablar de esta forma. Si estás pasando por una etapa en la que tu mujer tampoco ya te hace caso, y por eso a las hermanas que están aquí, ustedes tienen parte en este rollo. Porque si alguien les puede echar Vicks a los espíritus inmundos de sexo que puedan asediar a sus maridos, son ustedes. Y no estoy hablando de pelearse contra las hermanas de la iglesia. Esa hermana se me figura Jezabel, esa otra es Atalía, aquella es Dalila. Dios mío, entonces usted le tocó ministrar solo en el infierno. En Filistia. No, yo no estoy hablando de eso. Si nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hermanas, esposas de pastores. ¿Cuántas hermanas esposas de pastores hay aquí? Ustedes tienen que viciar a los espíritus inmundos que quieren atacar sensualmente o sexualmente a sus maridos. Pero no destruyan la iglesia. Porque hay uno que pagó por esas almas. Se tienen que cubrirlo y bueno, pero ese es otro rollo. El asunto es que la mujer esta extraña va a llegar con labia. Qué lindo que predica usted, hermano. Es que yo nunca había oído eso, fíjese. Nunca lo ha oído y va de iglesia en iglesia. ¿Cómo va a ser posible? Serás librado de la mujer extraña. ¿Pero cómo? En el verso 11 dice cómo. Dice, bueno, el antídoto le puse yo acá, es la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Después viene el verso 12, 13, 14 y hasta llegar a lo que acabamos de leer, pero lo que te va a guardar es la discreción y la inteligencia. Pero las palabras aquí, es que discreción, la palabra esta discreción se puede traducir, me llamó mucho la atención esta forma como se puede traducir propósito. Propósito.
A mí esa palabrita propósito me gusta mucho y medio me vacunaron cuando empezaron a sacar tantos libros de ese de una iglesia con propósito, una vida con propósito, un matrimonio con propósito, un estudio con propósito, una iglesia con propósito, un trabajo con propósito, y que ya todo era propósito y propósito y propósito, como, copiándole a un cuate. Está bien, está bien. Entonces ya me puse mero retrechero yo con la palabra propósito. Pero realmente es bíblica. Nosotros tenemos que ver que nosotros venimos a la tierra con un propósito, con un fin, con una meta. Entonces aquí la cosa es, ¿cuál es tu meta? Es decir, ¿a qué veniste? ¿Para qué naciste? ¿Ya lo descubriste? Si tú sabes para qué naciste y vas en pos de eso, aunque no lo hayas alcanzado todo. Hermanos, los ministros primarios no vinieron para otra cosa más que para ser esclavos por amor del que nos envió. Él tiene todos los derechos reservados. Por eso cuando alguien se le niega a él a servirle, y para eso lo envió, él con amor lo trae de regreso. No le funciona nada en la vida. Nada. Compra un campo que ya está lleno de frijol, le cae gorgojo. Porque él no vino para ser agricultor ni nada. Por eso dice la Biblia, que cualquiera que habiendo sido llamado al ejercicio de soldado, se enreda en los negocios de la vida, no agrada a su Señor. Pedro ya quería regresar a su empresa de pesca ese. Claro, yo entiendo que también Pablo hacía carpas, pero conocía su propósito. ¿Usted conoce su propósito? Dígale al hermano que tiene a la par, ¿cuál es su propósito, hermano? No. Dígale, ¿usted para qué vino? ¿Usted para qué vino? ¿Usted para qué nació? ¿Ya se puso a pensar usted para qué nació? ¿O usted es un accidente en la naturaleza? Perdone que me ponga más agresivo. ¿Es usted el producto de una noche apasionada? En algunos casos incluso de una violación. No, Señor. Había un depósito de espíritus. Y dentro de esos espíritus había unos que habían aprendido en la escuela del Padre. Y que estaban designados, diseñados para hacer una obra. Entonces viene Dios y lo envía a la tierra. Pero entonces viene el diablo. Usted sabe que el diablo muchas veces se anticipa. Cuando llegó Felipe a Samaria ya estaba Simón el mago. Cuando llegó Pablo a hablarle a Sergio Pablo ya estaba Bar Jesús. Antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, en la venida epifánica, se va a manifestar el anticristo. Entonces, antes de que su espíritu entrara en su cuerpo, hermano, y se formara el alma, porque así fue la historia. El esperma de nuestro progenitor, biológicamente hablando, penetró en el óvulo de nuestra madre, y cuando eso se sucedió, el alma nació. Y de una vez el espíritu llegó.
en ese ratito. Entonces, ¿qué podía hacer el diablo? Si sabía que venía un espíritu que era un campeón. Disculpe, ¿qué tenía que hacer el diablo? Mire, primero lo tenía que destruir, pero si no podía, por lo menos tenía que inhabilitarlo. Él tiene un plan B. Si no lo puedo matar, si no puedo impedir que nazca, por lo menos lo voy a echar a perder. ¿Cómo lo voy a echar a perder? Bueno, con ancestros, con limitaciones, con taras del alma. Ahí lo voy a echar a perder. Si usted no me cree, lo que le estoy diciendo, le voy a hacer un par de preguntas. Aunque me crea, se las voy a hacer. ¿A quiénes designó Dios sacerdotes? ¿A qué tribu designó Dios sacerdote? Leví, a los levitas. ¿Todos los levitas eran sacerdotes, sí o no? Pero había unos que no podían ejercer el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando nacían mal. Tenían algún defecto físico y no podían entrar. Entonces, si estaban designados en el depósito de los espíritus para nacer en la tribu de Leví y ser sacerdotes, ¿por qué venían y nunca podían ejercer? Les trastocaron sus cuerpos. Esa es una sombra de mucha gente que viene para servirle a Dios. Su espíritu estaba designado para servirle a Dios. Y el diablo, como no tenía su plan B, si no lo destruyo, dijo el diablo, entonces por lo menos voy a hacer que nazca todo acomplejado. Por lo menos voy a hacer que nazca en un hogar en donde crezca sin papá, para que él nunca pueda ser un padre espiritual. Por lo menos le voy a hacer la vida cuadritos a porque me puede matar. Esa es la historia de muchos. Entonces viene Dios y le dice al diablo, acepto el reto, les. Acepto el reto. Porque mis armas ni siquiera las conoces. Y ahí nació aquel espíritu que venía designado con propósito de manifestar la gloria de Dios. Y mientras más taras habían, más poderosa iba a ser la gloria de Dios. Eso dice la Biblia, San Juan capítulo 9. El ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, o sus padres, para que naciera así? Ni este pecó ni sus padres. Es que lo que pasa que Dios quería que el diablo lo dejara ciego para que cuando él hiciera el milagro, todo el mundo supiera que había un Dios poderoso, capaz de abrirle los ojos a un ciego de nacimiento. Por eso es que naciste donde naciste. Por eso es que viviste lo que viviste. Y eso te iba a servir al final de cuentas, te iba a servir de capacitación. A algunos de ustedes les tocó ser solitarios. Algunos de ustedes, su padre se murió, su mamá tuvo que salir a trabajar y después se fue la señora y creció solo con sus hermanos y usted se tuvo que hacer cargo de ellos desde muy temprana edad. Y Dios quería que así pasara porque a usted lo iban a poner como un árbol de esos fuertes, de donde se saca un mástil. Un mástil no lo agarran de una vara de sacar jocotes, de bajar jocotes. Un mástil lo eligen de un árbol que nació y creció en terreno desolado,
y que le pasaron tormentas y nunca se achicopaló. Entonces ya llega el que va a construir y corta el árbol y hace un mástil, y ese es el que va a servir para el barco. Propósito. No eches a perder tu propósito. El propósito te va a librar. O viniste con el propósito de tener 5 minutos de placer, o 20, o media hora. Es un desperdicio, hermano. Imagínense usted esos ángeles que abandonaron sus propias moradas por 5 minutos de placer con unas mujeres humanas. Yo sé que usted es evangélico y usted no mira televisión ni películas, pero de casualidad vi una película que se llamaba City of Angels. Did you see? Es ahí cuenta, mire, los de Hollywood tienen revelación, hermano. Cuenta la historia de unos ángeles que bajan y un ángel se enamora, un ángel que era el ángel de la muerte, se enamora de una doctora. ¡Ah, sí, ya sé! ¡Aleluya! Yo lloré con esa, hermano. Dice. Después que no sabía, ma. El tipo se enamora de ella y la empieza a seguir y a seguir y a seguir, hasta que un día él va a traer a otro tipo. En el hospital se encuentra con otro tipo que le está dando un infarto, y que si él era un ángel caído, y ese sí lo podía ver. Y él le dice: ¿y qué pasó? ¿Y ya venís por mí si todavía no es mi hora? Y entonces empiezan a platicar: ¿y tú cómo me puedes ver? Así yo era de los tuyos, les. Pero me enamoré de esta mujer, les. De la que era su esposa. Y he vivido una vida, y es bien sabroso, se pueden sentir los sabores, el amor, se puede sentir, y le empieza a decir todo lo que podemos sentir nosotros los humanos. Entonces viene el otro ángel y le dice: ¿cómo? ¿Y cómo se hace? Lo que tienes que hacer es subirte a un edificio y dejarte caer. Caer. Así, sin meter las manos. ¡Pah! Y cuando llegues, entonces ya tienes sangre. Entonces vas a experimentar el dolor, el calor, el hambre, pero vas a experimentar el placer, el amor y todo. Pero hay que caerles. Te viene el ángel y se enamora tanto que se sube a un edificio, hermano, y se deja caer. ¡Pah! Y entonces ya se enamora de la chica y puede tener intimidad con ella, y ella sale a traer no sé qué cosas en cicle y la mata un carro. ¡Tan burro! Se quedó sin el mico y sin la montera. O sea, hay muchos hermanos, ministros de Dios, que tienen el mismo origen que los ángeles, porque la Biblia dice en Hebreos que Él hace a sus ángeles y habla a sus ministros. Es el mismo tronco de donde viene el ángel y el ministro. El mismo tronco. Lo único que unos se quedaron con cuerpo celestial y a otros les dieron cuerpo terrenal. Pero es el mismo tronco, por eso dice medida de ángel, medida de hombre. Por eso cuando habla de ángeles dice un hombre, un hombre. Por eso se le habla en las iglesias al ángel de la iglesia. Por el amor de Dios entiende quién eres. ¿Y a qué veniste? Tienes propósito. Por eso los ministros no los hace un seminario. Ni la escatología, ni la homilética, ni la exégesis, eso es bueno, yo no estoy en contra de eso. Eso es bueno, que uno aprenda y se vaya puliendo y que uno lea. Y eso es bueno. No estoy en contra de eso.
pero eso no va a ser a alguien ministro. Por eso yo me opongo a que a veces a la gente se les dé títulos en los lugares en donde uno ministra y están estudiando, y título de bachiller en teología, porque ya cuando tiene su título, entonces ahora quiere iglesia, porque si usted estudia para perito contador, ¿para qué va a trabajar? Ah, bueno. Entonces si estudia para bachiller en teología, ¿en qué va a querer trabajar? En la iglesia. Y tal vez no tiene llamamiento y cree que sí lo tiene, y va a querer dirigir la iglesia con la inteligencia. Y no hay inteligencia que alcance, hermano, porque esta obra no es para hombre. Hermano, por eso te han atacado tanto. Por eso algunos de ustedes esta mañana venían devastados. Por eso a algunos de ustedes les ha estado lloviendo hasta debajo la lengua y no saben por qué razón, pero que si que he hecho mal, Señor, tú conoces mi corazón, y yo oro, me he apartado del mal, Señor, leo la Biblia, Padre, y mira lo que me pasa. Sí, Señor, porque tienes un viento contrario, pero los vientos contrarios únicamente sirven para que levantes el vuelo. Tienes un propósito, siervo. Veniste a esta tierra con un propósito. Y te voy a decir una cosa, te voy a dar una buena noticia y una mala. Ahí va la buena. Lo vas a cumplir, papaíto. Lo vas a cumplir. Lo vas a cumplir. Esa es la buena. Esa es la buena. La mala. La mala es que si no lo haces con lo que está escrito en el libro, hay un libro de las obras en donde se escribieron todas las cosas que tú tienes que hacer. Si no lo haces con ese libro, lo vas a terminar haciendo de otra manera, pero que lo haces como Jonás. Que Dios quería que fuera a Nínive y fue a Nínive. Como Sansón, que Dios quería que matara filisteos y mató filisteos, pero mató filisteos muriendo él aplastado bajo el templo de Dagón. Tú tienes un propósito, hermano. Eso te librará de la mujer extraña. No te vas a rebajar, por favor. No te vayas a rebajar, por favor. Ahora que, como te repito, si ya lo hiciste, pues te vamos a restaurar, a catartizar. La palabra catartizo quiere decir remendar. Te vamos a remendar, pero te va a doler. Porque te vamos a meter la aguja, hermano, y ahí vas a estar puro Rambo. Haciendo como que no duele, pues sí duele. Tengo que seguir, porque el tiempo nos ha avanzado demasiado, pero yo tengo que seguir por una causa. Es que aquí hay otras cuestiones que para que tengamos el panorama completo, hermano. Miremos este otro. Proverbios 6:24. Para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. Libra a tus siervos, Padre, en el nombre de Jesús. Líbranos. Yo le dije que hoy iba a empezar con los hombres. Y entre paréntesis quiero decirle algo más, antes de darle el antídoto de esto. Nosotros tenemos que ponerle mucha atención a nuestro matrimonio.
Mire, se lo voy a poner de otra manera. ¿Usted se toma tiempo con ella? ¿Cuánto tiempo? Ok, está bien. Le voy a dar una salida. Tenemos un retiro matrimonial. En el hotel de Cameron. Es para matrimonios. Usted me dijo que era casado. ¿Está en su mente el poder ir? ¿O lo descartó? Que vayan otros. Ese día yo tengo que hacer. Sí, pero es una vez al año. Mejor dicho, es una vez cada 2 años. Ya estoy bien, hermano, ya estoy bien. Bueno, gloria a Dios. Yo solo quiero decirle que nosotros lo vamos a hacer. Y el 16 de este mes ya no se puede inscribir nadie. Y no le estoy diciendo porque estemos con el agua al cuello, estamos re bien. Ya cerramos el trato con la gente, estos son los cuartos y todo. Pero yo creo que si nosotros le vamos a poner atención a nuestro matrimonio, deberíamos de hacer un esfuerzo en eso también, hermano. Pero sigamos acá. ¿Cómo hacemos? Vamos a ver si Proverbios 6:24 tiene un antídoto. Mire, estos antídotos son preciosos, hermano. 6:24. Con este voy a finalizar. Hay otro montón más, pero con este voy a finalizar. Porque hay que explicar un poquitito, pero no mucho. En el verso 23 dice cuál es el antídoto. El mandamiento, el lámpara. La enseñanza, es luz. Y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. Entonces hay 3 antídotos. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y me río porque la instrucción, ahí la palabra hebrea es musar o mukar, que quiere decir instrucción, freno, castigo. Y entonces Dios tiene planes para nosotros, hermano. Grandes planes. Por eso cuando a alguien, digamos, lo acusan, digamos, de inmoralidad sexual, y viene conmigo o con algunos de los hermanos que me ayudan, y entonces lo niega. No, hermano, eso no es cierto, no es cierto. Bien, es cierto, dice la mujer. No, no es cierto, dice él. Bueno, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué hace uno, hermano? Écheme una mano. Usted es pastor, ¿qué hace uno? ¿Le pone la capucha de gamesán? Lo mete entre una llanta y empieza a saltar sobre él para que se le quiebren las costillas y no queden golpes visibles externos. Lo agarra del pelo y le mete en una pila. ¿Dónde están las joyas? ¿Dónde están las joyas? Ya. ¿Eso hace? ¿Qué hace, pastor? ¿Y qué hace?
¿Y a quién? Si los dos, ella dice que sí y él dice que no. ¿Sabe qué hay que hacer? ¿Sabe qué hay que hacer? No hay lugar ahí para... Es que mire, la disciplina es una bendición. Cuando el hombre te disciplina, Dios que instaló a ese hombre respeta sus principios que él mismo instaló. Y entonces Dios, me da pena utilizar esta palabra, pero Dios respeta la disciplina que puso ese hombre. Pero si esa disciplina no es atendida, Dios, como es un buen padre, disciplina. Y la mano de Jehová se agrava sobre la gente. Entonces lo que hay que hacer es ponerlos, muy bien, vengan para acá. Así es la cosa, vamos a orar, hermano. Entonces tú dices que sí. Sí, hermano. Él me amontonó. ¿Usted, hermana? ¿O hermano? No, hermano. Por lo más sagrado, le juro que no es así. Ah, bueno, no juréis, dice la Biblia, pero ya bueno, está bien. Los voy a poner delante del Espíritu Santo. ¿Se animan? Sí, hermano. Sí, me dijo uno un día, quiero jurar sobre la Biblia. No, le dije, no seas lento. En primer lugar, la Biblia dice que no hay que jurar. Jesús dijo que no había que jurar. No, pero yo sí quiero jurar, porque es cierto lo que estoy diciendo. Tráiganme una Biblia, decía. No, hombre, no lo hagas. Bueno, puso su mano. Oremos, dije yo, y él empezó a jurar. Señor, tú sabes que yo le dije que no jurara, pero ahí está jurando. Yo lo entrego a ti para que tú... Yo nunca creí que fuera a decir lo que voy a decir ahorita, pero hermano, yo conozco por lo menos unas 5 personas que Dios las ha matado como juicio. Utilizando diferentes medios. Yo los conozco. Me avisan a veces, hermano, por teléfono. Tal vez ni estoy aquí en Guatemala. Hermano, fíjese que a fulano le pasó tal. Ah, perencejo. Ahora, tengo que hacer la salvedad que no todos los que mueren les ha pasado eso, ¿verdad? Porque si no, ajá, entonces él está diciendo que aquel hermanito. No, yo no estoy diciendo. Pero sí tengo el testimonio de mucha gente. Teníamos un pastor en Los Ángeles. En un mes se lo llevaron. Entonces aquel jurando, hermano, no hay que jurar. Pero entonces ya si uno lo pone ante el Espíritu Santo. Entonces, delante de la santidad del Espíritu Santo, usted no pecó. Sí, hermano, no pequé. Bueno, sí o no, porque me dijo sí, hermano. No, y está con los dedos así, ¿va? Creyendo que eso lo va a salvar. Entonces la instrucción, musar, castigo, disciplina, te libra. La enseñanza y el mandamiento del Padre, ¿no? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Solo voy a leer lo demás y ya nos vamos. Porque está caliente aquí también, ¿verdad? Proverbios 7:5, para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Ese es el 7:5. Entonces aquí la sabiduría es la inteligencia chokmah
la sabiduría chokmah y la inteligencia binah. Aquí ya no voy a predicar, ya solo estoy leyendo. Y el texto es el anterior, Proverbios 7:4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y llama a la inteligencia tu mejor amiga. Solo tengo que hacer una salvedad. Esta inteligencia no es la misma que acabamos de hablar en unos textos anteriores, en donde la palabra era tabún. Cuando hablé de prudencia, solo me extendí en la prudencia y no en la inteligencia. Son distintas inteligencias o sabidurías. Proverbios 23:27, porque fosa profunda es la ramera y pozo angosto es la mujer desconocida. Antídoto: dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Finalizo yo hasta aquí. Voy a finalizar con una oración. ¿Quiere que oremos? Yo no puedo desprenderme de contarle de mis raíces. Yo no nací en el Señor de generación espontánea. Como dice la Biblia en Proverbios, yo también fui hijo de mi padre. Mi madre biológica todavía vive por la gracia de Dios, y mi madre espiritual también, su abuelita. Yo le conté el martes a aquel que mi madre espiritual me dice nene. O sea que yo fui hijo también de mi padre, estimado ante los ojos de mi madre. Cuando mi padre espiritual empezó esta obra, empezó con muchos milagros, hermano, pero así bien fuertes. Era un ministerio tremendo, como son los ministerios de Dios. No digo que solo ese ministerio haya habido, pero eso es lo que a mí me consta y me creo. Y entonces, en el principio, cuando la iglesia estaba bien pequeñita, se le acercó una mujer a él, extraña, con cuyo corazón eran lazos, ¿verdad?, para atraparlo. Se le acercó y era espiritual, entre comillas, ¿verdad? Hasta que un día se manifestó quién era. Empezó a caer ese movimiento de liberación y de ministración, hermano, y entonces él mismo la fue a confrontar a su casa. Pero no solo él, sino que con su esposa y otras hermanas. Y entonces cuando ella abrió la puerta, el hermano le dijo: el Señor ya me dijo quién es usted. Ay, hermano pastor, pase adelante. Y cuando empezó con todo eso, le dijo: en el nombre de Jesús. Solo eso dijo. En la calle. Es decir, no en la calle, en la puerta. Ella estaba en la puerta, él estaba en la calle. En el nombre de Jesús. Y se viene para adelante. Blungún en la banqueta. Y entonces en eso, porque no había llegado todo el equipo de administración, en eso llegó el equipo de administración. Imagínense que clavo, ¿qué va a pasar ahí, verdad? ¿Qué le hizo este hombre a esta mujer? Y entonces entre todo el equipo de administración que iba conformado por mujeres y hombres, la agarraron, hermano, y la entraron a la casa y la empezaron a liberar. Y el demonio les hablaba de una manera bien tremenda. Y les decía: ¿has oído estas lenguas? Y empezaba, hermano, y las lenguas de una hermana que profetizaba.
y has oído esta voz y esta profecía, y vámonos, y se echaba una profecía con la voz de la hermana que profetizaba. Y se carcajeaba, ese era el exorcista. 3. Total de que no fue libre. Y no fue libre. Llegó un profeta, porque dentro del equipo había un profeta que ahora vive en los Estados Unidos, tremendo el profeta. Y entonces recibió la revelación y la palabra. Dijo, tú viniste enviada de parte del enemigo para hacer caer al siervo, para que no se regara y hubiera expansión de esta obra. Y sabías a lo que venías. Y así dice el Señor. Y le declara un juicio. Si hubiera sido de los apóstoles modernos que andan de iglesia en iglesia para que les den una ofrenda, hermanos, le hubieran dicho, oye, el Señor dice que tú eres apóstola. Pero este profeta le dijo, así dice el Señor, y le empezó a decir lo que le va a pasar. Dice, y le dijo, te va a salir una marca, el Señor te va a marcar tu cara, porque dicen que era muy linda ella. Te va a marcar tu cara, Señor. Tus hijos descalzos mendigarán pan. Y la señora tenía dinero. Y no sé qué otra cosa le dijo. No me recuerdo qué otra cosa le dijo. Y total que no la pudieron liberar, y medio regresó así toda totoreca. A los meses le salió barba, pero era linda. Hicieron una marca en la cara, como Caín. Y después de eso, el esposo se murió y él era el que llevaba el aporte económico y no sé qué cosas pasaron y se quedaron en la calle. Y a los meses sus hijos estaban pidiendo limosna. Mire, hermano, yo no estoy tratando de asustar a nadie. Yo solo le estoy diciendo que esta cosa no es un juego. Si usted está metido en este rollo, no, ay, qué chilero, y un tirito en el púlpito. No. No. Yo sé que han habido traslados de estafeta ministerial. Y que yo de alguna manera estoy haciendo una especie de continuación, no sé si llamarle levirato, no sé si llamarle continuación, como le tocó a Salomón continuar lo que había hecho David. A mí me ha tocado hacer algo respecto a esto, con lo de mi apóstol. Y yo en el nombre de Jesús anulo con unción